vida y una obra, porque dice el título de la conferencia 35 años. Algunos más, desde que yo empecé a entrar en contacto con la catedral. Y la fortuna me ha dado que he sido el arquitecto de la catedral en todos estos 35 años. Pero no creáis que por nombramiento honorífico, sino por concurso, por designación directa, por hora de emergencia, haciendo expedientes parciales que tienen su inicio, su desarrollo, su certificación y su recepción. Es un problema administrativo complejo. Pero empecé siendo todavía joven profesor de esta escuela que tenía que hacer el doctorado y elegí como tema del doctorado la Catedral de Salamanca. Tuve la osadía de escribir un análisis que hoy ya no defendería, porque la catedral me ha enseñado el resto, me ha llenado mis lagunas de ignorancia que en su momento tuve. Pero tuve la osadía de hacer la tesis doctoral sobre la catedral. Y es muy común que una tesis doctoral contamina para toda una vida. Y este es un ejemplo paradigmático. A partir de ese momento tuve la oportunidad de hacer una primera intervención y de alguna manera hemos seguido ligados una vida larga, porque 35 años no es nada, como diría el tango, pues es una vida. Y lo cierto es que todavía hay obras en la catedral, nunca terminaremos porque eso no que para mantener y poder mantener y poder arreglar. Como esta conferencia es preparatoria de la visita de mañana, pues lo mejor es que por lo que habéis aprendido, para que luego podáis disfrutar mejor por la visita. Lo primero que siempre digo es que solo una visión muy provinciana sigue hablando de las dos catedrales y dicen los de Salamanca que Salamanca es mejor porque tiene dos catedrales. Grave ignorancia. Catedral supone iglesia, cabeza de la diócesis, cátedra del obispo. A una sola diócesis, un solo obispo, compete por tanto una sola catedral. Puede ocurrir que la historia de Salamanca nos ha legado un conjunto catedralicio de la evolución interrumpida, porque construyeron al principio una vieja iglesia que se traza y se construye hacia mediados del siglo XII y que ahí permanece, a la que se adosó el claustro en el costado sur y a la que, pasados los tiempos, la ciudad en un momento de prosperidad, ya en los albores del siglo XVI, decidió hacer una iglesia más grande, pero por razones probablemente pragmáticas, en vez de hacerla encima, que es lo habitual, sustituyendo una fábrica por otra, la hicieron al costado. Probablemente por eso no perdían los estipendios en las misas que allí se organizaban. Era una razón pragmática. Con la buena voluntad de que terminara la nueva iglesia, por la nueva dimensión de un momento, invadirían el resto del solar con el nuevo claustro y con las nuevas dependencias. La obra tardó un siglo, se viene construyendo y quedó interrumpida. Pero lo que vemos es un proceso de transformación que se inicia en el siglo XII y terminará fecundo hasta finales del siglo XVIII. Como es normal, el siglo XIX fue un momento de pérdida de poder sobre las conciencias de la Iglesia, un laicismo de la sociedad y una interrupción de todas las catedrales españolas. Las catedrales españolas van a ir creciendo, van a tener un momento de explosión final en el siglo XVIII, para el siglo XVIII todas ellas se interrumpen y entran en el proceso largo periodo de decadencia, que se culmina con la Declaración de Monumento Nacional. La Declaración de Monumento Nacional yo siempre la explico como un momento de decadencia absoluta, donde ya el Cabildo no solamente no era capaz de seguir construyendo, sino que tenía que soportar la vergüenza de recibir la tutela del Estado. Eso es, digamos que en el mundo clerical, eso es algo muy duro para ellos. Recibe la tutela del Estado y el edificio ya no puede ser tocado sin los permisos de los procesos administrativos correspondientes. En el caso de Salamanca, eso se produce en el tercio final del siglo XIX, en la primera explosión de la Declaración de Monumentos Nacionales, y luego el siglo XX tiene un languidecer hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil es más tiempo de interrupción que de construcción, y de la Guerra Civil a nuestros días, pues tiene dos periodos. Hasta el año 85, las competencias en materia de patrimonio pertenecían al Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, que es la que tutelaba los grandes monumentos. Y a partir de ese momento se produce el traspaso de competencias a las juntas de las comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León se hace cargo del patrimonio en el 85 y del año 85 hasta nuestros días he tenido yo la fortuna de intervenir en todas las obras que os voy a explicar.
podríamos estar dando en estas, era esta cantidad. Bueno, el conjunto general de Salamanca es fácil de leer. Ahí veis la iglesia inicial, la iglesia vieja, con su característico trazado de nave central y dos naves laterales y una cabecera de ábside de planta circular. En el costado sur, el claustro con las capillas funerarias que lo rodean y la nueva iglesia que surgirá a partir de 1512 con su nueva sacristía. Este conjunto, no lo paso mal. Bien, este conjunto vamos a ir explicando de más antiguo a más moderno. La primera parte corresponde a la iglesia vieja. La iglesia vieja tiene esta configuración entre su inicial construcción y finales del siglo XV, hasta que se producirá la construcción a su costado de la iglesia nueva. Como veis, la nave de la iglesia es una nave con bóveda de nervatura ya, y las bóvedas laterales configuran todo ese tránsito hacia los ábsides donde se produce la situación del presbiterio. Está dibujada con el coro que permaneció hasta mediados del siglo XX, el coro que cerraba la nave, estableciendo el diálogo entre el resto del cabildo y la ceremonia litúrgica que se producía en el altar principal. La iglesia tenía dos entradas por los pies y por el transepto de la nave lateral izquierda. Esa puerta es la que desaparecerá cuando en el costado norte se construya la iglesia nueva. Y las distintas capillas dan alguna explicación por qué ese giro del claustro respecto a la orientación de la nave. Probablemente la primera de las capillas, la capilla de Talavera, podría ser una preexistencia a la hora de trazar el claustro. Es una teoría difícil de entender, pero probablemente sea la razonable. En el caso de Salamanca, la catedral no se construye sobre un lugar religioso anterior. Las excavaciones arqueológicas que hemos hecho es una construcción ex novo cuando se produce la repoblación de la ciudad. La repoblación de la ciudad tiene un documento cuyo original se conserva en el archivo, que es el acta 1102, firmada por Raimundo de Borgoña y por el obispo de la ciudad. Es decir, Raimundo era el señor feudal que por delegación del rey Alfonso VI se hace cargo de la gobernanza de estos territorios, y el obispo era Jerónimo, el mítico obispo que acompañó al Cid en sus correrías en Valencia. Cuando regresa con el cadáver del Cid y retorna al reino de Castilla, se le asigna la diócesis de Zamora y de Ávila y de Salamanca. Jerónimo de Perigón está enterrado en la catedral. Esta planta está dibujada por Jerónimo de Cáceres, aquí presente, y sería la traza teórica, la métrica teórica del trazado de la iglesia, donde aparece la distancia entre las crujías, los anchos, los largos, y la proporción con la que se pudo haber hecho el trazado. Es una planta teórica respecto que la anterior es una planta real, con medidas reales. La construcción se va a producir en tres etapas. En una primera etapa construirán el muro de perímetro, definiendo el lugar sagrado, y construirán las bóvedas que cierran el altar mayor, el presbiterio. En esa situación, el templo puede ya ser consagrado y se inicia la liturgia, aunque en las naves pueda llover. Puede ser que hicieran un tejaroz de madera provisional, pero de alguna manera es muy claramente identificable esa primera etapa por los modos constructivos que nos explican el documento construido. De ese periodo casi no hay documentos escritos. La historiografía de la primera construcción se deduce por documentos paralelos que hablan de donaciones, que hablan de enterramientos, que hablan de situaciones que nos permiten identificar unos momentos u otros de la fábrica. Pero el mejor documento que nos ha llegado en estos días es el documento construido, el edificio. El edificio nos lo va explicando en la dimensión de los sillares, en la configuración de las bóvedas, en la configuración de las marcas de candela incluso. Todo eso nos permite identificar en la primera campaña. En una segunda campaña, primero los trabajos se trasladarán al claustro, porque no se entiende una catedral sin el espacio complementario del claustro, donde es posible que la primera de las capillas, que es la de Talavera, por una persistencia,
porque por configuración estructural podría ser contemporánea o anterior a la construcción de la iglesia. Y eso explicaría el giro del claustro. De nuevo vuelven los trabajos en la producción de las naves, y obviamente se comienza por las naves laterales para que vayan luego a soportar los empujes de la nave central. Y en esa primera campaña, por referencias de los elementos escultóricos que están en los capiteles de los órdenes que acompañan a los pilares principales, pues podemos identificar que una primera cuadrilla de canteros trabajaría en las naves laterales de los dos transeptos, las naves laterales de la primera iglesia, y la primera crujía próxima al cingón. Por último, una segunda cuadrilla cubriría el resto. Y entonces se va a producir la fase final y definitiva de la iglesia, que era resolver el problema del crucero. El problema del crucero, si hubiera seguido la misma cuadrilla de canteros, hubieran vuelto a poner una bóveda ojival con sus dos arcos cruzados al centro, y entonces el crucero hubiera quedado un punto oscuro y sin luz. Sin embargo, un nuevo maestro va a construir un cimbor, que como sabéis es un nombre genérico, que es un elemento que emerge de las cubiertas, que permite la entrada de luz y que se cubre con una singular estructura que luego veremos. Es los famosos cimborios del Duero, que hay que relacionar con Zamora, Salamanca y Toledo. Bien. En la iglesia nueva, solamente para hacer un encuadre histórico, tiene todos los documentos escritos guardados en el archivo. Existen los libros de fábrica, existen los apuntes contables de los ingresos, los costes, los pagos a los maestros, el contrato del primero de los maestros, y sobre todo están escritos en los lienzos. Cualquiera lo puede leer, son las inscripciones. Aquí que veis a la izquierda es la inscripción que dice el comienzo de las obras. Si leéis de lejos se dice Hoc Templum Infectum, es año naturale, Dominus, año del Señor, de 1513, 12 de mayo. Mensis Mai, 12ª Mensis Mai. Esa es la inscripción del comienzo de las obras de la Iglesia Nueva. Y a la derecha, muy en su proximidad, está la lápida conmemorativa de la apertura al culto. Como vais a ver más adelante, la iglesia se construyó en una primera campaña de los pies al crucero y se abrió al culto. Y en una segunda campaña, muchísimo más dilatada en el tiempo, se completó la cabecera. En este caso son documentos que hablan el edificio con letras, pero también está el documento de interpretar la fábrica y los órdenes constructivas que nos ayudan a ir identificando los distintos periodos. El caso de la iglesia nueva, el cabildo, que era poderoso, llamó a consulta a Antón Egas y al arquitecto de la Catedral de Toledo y al arquitecto de la Catedral de Sevilla. En ese momento eran las dos diócesis importantes. Toledo era la primada de las Españas y Sevilla era la primada de las Américas. Es decir, desde Sevilla se tenía el control de todas las diócesis americanas. En el concepto de la época todavía no se sabía qué tamaño tenía América. Estos dos maestros acuden a Sevilla, a Salamanca, y dan las trazas, después de ser requeridos reiteradamente. Y entonces es Antón Rodríguez y Alonso Rodríguez y Antón Egas. Exacto. Pero la logia traía sus secretos. Y el tracista final, el primero de los maestros, fue Juan Gil de Ontañón. Juan Gil de Ontañón tenía los secretos de la logia y fueron descubiertos por un chivato años después, que hizo el libro llamado Compendio de la Arquitectura y Simetría de los Templos, Simón García, publicado en 1681. Es decir, cuando ya toda la arquitectura medieval era un sistema pasado del momento, alguien publicó los papeles de la logia de Juan Gil de Ontañón. Y allí nos explica, en un lenguaje difícil de entender para nosotros en la primera lectura, los trazados geométricos del mundo, donde se hace una iglesia con la proporción característica de 400 por 200 pies, y mediante estos tratados geométricos se tiene la proporción de la nave central, las naves laterales, las capillas, los gruesos de los muros, la posición del altar mayor, la posición del coro, digamos, todo tenía una geometría. En el contrato de Juan Gil de Ontañón, que se conserva en los archivos de la catedral, el
maestro firma con un axis. Quiere decir que él era analfabeto, no sabría ni leer ni escribir, pero dominaba la geometría del momento, como era la característica del gremio. El gremio se iniciaba por el aprendiz, el oficial y el maestro. El maestro es aquel que superaba la prueba de hacer una obra maestra frente al tribunal del gremio. Y entonces los más apreciados eran llamados por los señores y eran mejor pagados para que atendieran las trazas y la dirección de esos trabajos. El maestro normalmente actúa también como contratista y por tanto en los contratos hay toda una serie de especificaciones que habla de lo que se le da como jornal, lo que se le da por cada día que de su mano labrare en ella, que es una de las figuras que constan de los textos que figuran en el contrato de Juan Gil, lo cual quiere decir que Juan Gil era el mejor de los canteros, de su mano labraba en la obra. Tenéis ahí una explicación más detallada de los trazados geométricos que quedan claramente explicados en el escrito de Simón García. En una primera campaña se construye la iglesia de los pies hasta el crucero, y el crucero se cerró con un muro que tenemos que imaginar pues de entramado de madera seguramente, y tendremos que imaginar que tendría unos potentes contrafuertes para equilibrar el empuje de los arcos longitudinales de las naves. Y se va a producir la presencia de Juan Gil como primero de los maestros, y luego temporalmente Juan de Álava. Juan Gil, el mozo, era uno de sus hijos, pero el hijo brillante fue Rodrigo, que era hijastro del gran maestro. Rodrigo era un arquitecto que no se explica cómo pudo tener una obra tan fecunda, porque construye por todo Castilla, pero llega hasta Galicia. Daros cuenta que el Hospital de los Reyes Católicos, actual parador de Santiago de Compostela, es una obra de Rodrigo, bueno, intervino, tantos otros intervinieron en aquel edificio. El comienzo de esa primera obra es de 1560, hemos dicho. Ahí se hace la apertura y se le monta un nuevo foro y se sitúa el altar en el lienzo del muro de la nave central que antecede al crucero. La segunda iglesia tardó muchísimos más años en construirse, porque entramos en el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo de oro de las letras, de las artes, de la pintura, es el siglo de Velázquez, es el siglo de los grandes poetas, de Lope de Vega, pero es el siglo de la miseria, de la decadencia de los Austrias menores. Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El siglo termina con la muerte de este desdichado y se va a producir una mejora de la situación económica que hará un brillante siglo XVIII que genera muchas de las arquitecturas históricas que llegó a nuestros días. En este periodo hay un titubeo, si es terminar la cabecera a lo redondo o a lo cuadrado. La traza de Salamanca era sin duda ninguna una cabecera poligonal, como se ha mantenido en Segovia, porque Segovia tuvo de maestro al mismo Rodrigo Gil de Montaña. Pero aquí hubo una influencia lejana de las teorías de Juan de Herrera. Juan de Herrera establece una catedral que traza, pero no construye, que es la de Valladolid. La de Valladolid se construye solo de los pies a la cabecera y no hasta el crucero. Esa media iglesia es la única que ha llegado a nuestros días. Sin embargo, sus planos, maravillosamente, sus dibujos han llegado a nuestros días. Y creó una escuela que era la escuela de la cabecera cuadrada. Y en el primero Rada, que era alumno, discípulo o admirador de Juan de Herrera, lo introduce esa alteración en la traza original de Juan Gil. Porque lo inició Juan Gil, aunque era de los dos tracistas que os he dicho anteriormente. Luego hay una serie de maestros relacionados hasta que llega de nuevo, que son los que cubren toda la segunda media iglesia, pero luego cuando llegamos al crucero hay un problema similar a resolver. Y ya estamos en el siglo XVIII. Y aquí quien interviene es Joaquín Benito Churriguera, que era hermano del José Churriguera, que llena de los que tenemos tanta arquitectura barroca en la misma ciudad. Joaquín Benito y su hijo Alberto cierran definitivamente el crucero y se produce la ceremonia de consagración definitiva de la iglesia ya en el 1733. Fijaros este largo periodo en el que cada una de las partes construye la sinceridad constructiva de su momento, en la modernidad del momento. Ellos no tenían esa añoranza de conservar lo antiguo, de estudiar, ampliar, armonía, porque tenían la seguridad en la modernidad de su momento. Luego hay una serie de construcciones que construyen esas
sacristía con una serie de personajes y una serie de incidencias muy interesantes en las rocas que veremos más adelante. Esta es la traza de Segovia, traída como comparación, pero solamente para deciros que esa cabecera frontonal de Segovia sería la que tendríamos trazada esa. El caso es que hay un dibujo que ha aparecido hace muy poco en el archivo del Pilar de Zaragoza, dibujado por Andrés García de Quiñones en 1773. Es decir, cuando se estaba ya terminado el tema, pero se estaba titubeando el cierre de la Capilla Mayor. Y en este dibujo es paradigmático, porque aquí es donde entendemos la razón verdaderamente de la traza de la nueva iglesia. Era potenciar el eje del coro, vía sacra, presbiterio y capilla de las reliquias. Porque el altar mayor se albergaba en un baldaquín. Fijaros qué potencia tiene ese eje. Y le daba valor a la presencia de esa capilla que está en la girola, que está en el eje central, que es donde están las reliquias que prestigian el lugar. Esa capilla quedó después desdibujada porque la realidad es que ya en el siglo XVIII cerraron la capilla mayor con un muro opaco. Ese muro opaco que tiene la adaptación sin tallar transforma absolutamente esta cabecera dibujada, porque la transferencia que tiene el este del coro de Saca Presbiterio ya no se prolonga a la capilla de las reliquias. Y la capilla de las reliquias queda en una girola, en una situación completamente diferente a la sensación que hubiéramos tenido si se hubiera mantenido lo que en ese dibujo encontramos. Visto este proceso de construcción, que vamos a limitarnos por lo que de la sacristía y la antesacristía y una serie de momentos, digamos que las obras se van a interrumpir con la napoleónica. Con el 1808, España entra en crisis, es la España no gobernada, la ciudadanía se defiende como puede las cortes locales y, lógicamente, el cabildo ya no puede continuar. Pero las fábricas tienen exarces, que podremos ver allí cuando vayamos a verlo, que hablan de nuevas y ampliaciones que estaban en la mente de los maestros. Se va a producir la decadencia del siglo XIX, se va a producir la degradación del movimiento nacional, que es la fórmula anterior a lo que ahora llamamos bien de interés cultural, y se inicia lo que yo llamo las restauraciones históricas, que se inician a final del siglo XIX con la intervención fundamentalmente de dos grandes arquitectos. Es Enrique María de Rebolles y Vargas, que era un arquitecto ilustrado como era el Marqués de Cubas, y estos personajes que utilizaban la historia como almacén de formas que pueden ser utilizadas como piedras de sí, haciendo una arquitectura erudita, pero digamos que ya no tenían la frescura de las construcciones, sino es una primera visión hacia la historia, influenciados por la teoría del pensamiento de Frederick. De tal manera que Rebolles y Vargas actúa, por ejemplo, sobre el claustro medieval que desmonta en sus fachadas. Se había desmontado momentos antes por García de Quiñones y se había vestido con unas fachadas neoclásicas, barrocas tardías. Y él lo que hace es desmontar las bóvedas barrocas, que las seguimos viendo en la hendidura que hay sobre los muros del perímetro, reorganiza los sepulcros y deja el aspecto que hoy podemos contemplar. Hoy contemplamos el claustro medieval en las pandas interiores, los muros de las pandas interiores, con la reorganización del desmontaje de las bóvedas barrocas que habían sido montadas por García de Quiñones y que luego fueron desmontadas por Rebolles y Vargas apenas 100 años después. Y vemos una viguería de madera que no es una viguería preparada para ser vista, simplemente es unas vigas para ser eficaces para construir el suelo de la planta superior. Y también inicia la reparación de la Torre del Gallo, que es el cimborrio que cubre la iglesia vieja. Y se inicia el desmontaje en 1904 y deja un texto que es lacónico, escrito por Rebolles y Vargas, que dice: se comenzó la reconstrucción y cuando se habían colocado algunas hiladas, las obras fueron suspendidas por falta de fondos. Ocurría esto en 1915. Es decir, el momento es un momento precario y lo desmonta, y cuando inicia la reconstrucción se queda sin fondos. Tendrá que pasar 8 años con la obra parada para que reconstruya la Torre del Gallo Ricardo García
ese símbolo que podré explicar con fotos un poco más adelante. En las restauraciones históricas, es decir, hasta el traspaso de competencias a la Junta de Castilla y León, fundamentalmente va a actuar Anselmo Arenillas, que era el arquitecto de la zona de la Dirección General de Bellas Artes, y hacía obras de reflejos, tapados de bodegas, pero hizo algo muy significativo, que es el cierre y desmontaje de la escalera que habéis visto en la construcción inicial que unía el nivel de la iglesia nueva con la iglesia vieja, que está con un desnivel notable. Cierra ese paño, pero veis el alfiz renacentista que todavía nos permite identificar el lugar, y construye esta escalera que los almacinos se creen que es de toda la vida, y de solo de 1954. Otra intervención importante en este periodo es la de Fernando Pulín, que son las cubiertas de la iglesia nueva, en que vemos, maravillosamente vemos el proceso constructivo. Primero se construyen las bóvedas, seguramente debajo de un tejarot ya colgado, para que las inclemencias del tiempo no afecten al trabajo de los canteros. Y ese espacio queda abierto y visitable, lo veremos mañana, como privilegio por cualquier público. Y en sustitución de los cuchillos de madera, coloca esas eficaces cerchas metálicas. Esto hay que fijarse que en 1974. Y en ese momento la eficacia era razón suficiente para aprobar una intervención. Es decir, por fuera se ve igual si la estructura es de cerchas metálicas o cerchas de madera. Y el aspecto del monumento pues no se altera. Pero la lectura constructiva, la lección constructiva del monumento se ha castrado, porque hemos perdido el entendimiento del proceso. Quedan algunos balcones de madera, algunos vigas en vuelo que yo he conservado como un testigo de ello. Obviamente no podemos volver atrás. La biografía del edificio es la biografía de su construcción y de su transformación, y esto ya es historia del edificio. Por otro lado, las fechas son espléndidas, tienen una galería de visita magnífica, pero hoy no pongáis nunca esto, porque la Comisión de Patrimonio más elemental os dirá que no es el sistema. Hay una intervención importante en las vidrieras, en las que el arquitecto era José Miguel Pereira de Castro, aquí presente, que entonces era el arquitecto de zona de la Dirección General de Bellas Artes, y Pío García Escudero, que es el político. ¿Sabéis? El político García Escudero era arquitecto en ese momento, y como arquitecto funcionario del Ministerio atendió esa labor. Y aquí hay un resumen de las inversiones del Estado en la catedral desde 1941, después de la guerra, hasta 1983, el momento anterior a la cesión de competencia. Hay una actuación, los distintos arquitectos, el presupuesto en pesetas y la actualización de esas pesetas a euros de 2022, para que lo sepan. Y aquí aparece que en ese periodo, que son 42 años, se invirtieron 3,5 millones de euros, con una media anual de 86.000 euros. Es decir, salvo las intervenciones importantes de la cubierta que es esta, las obras eran verdaderamente pues, para tapar goteras. Cuando se produce el paso de competencias, entra la Junta y se va a producir estas nuevas intervenciones del año 85 hasta el año 2022. La primera de la Junta también es la del Pío Escudero, porque era funcionario de la Junta y por el traspaso cambió su puesto de trabajo, pasó de la Dirección General de Bellas Artes a la Junta de Castilla y León. Y luego tuvieron la fortuna de intervenir, y ahí veis todas las actuaciones, con los valores en pesetas, traducidos a euros de 2022, y aquí ya en euros traducidos a euros. Y en este periodo, que han sido 37 años, el dinero público dentro de la catedral suma la cantidad de 15 millones de euros, que da una media anual de 400.000 euros al año. La diferencia es asombrosa, es una inversión que ha crecido 5 años más. Bien. Entrando en la iglesia vieja aparece esta etapa de los dibujos de la colección de los monumentos arquitectónicos de España, donde se dibuja el periodo colonial y donde ya se intuye la estructura del timbor que vais a ver ahí. Primero entendamos los muros, obviamente se van a cubrir la cabecera con bóvedas de horno, cuarto de esfera, y el anteábside con bóveda de cañón apuntada. Cuando llega la construcción de las naves, una nueva generación de canteros trae los modelos probablemente de la zona del Perigord, por referencia constructiva,
que son las bóvedas con arcos cruceros. El arco crucero, si lo abates en un sentido de otro, si te da lugar a que necesariamente, si el arco crucero es de sección circular, el arco vertiaño y el longitudinal tiene que ser, para tener alturas de claves similares, porque son con raspante muy llano, tiene que ser apuntado. Entonces aparece ya arcos longitudinales apuntados muy espesos y unos arcos ojivales de medio círculo. Con ello luego hay un implemento que sería una estructura secundaria que apoya sobre esa estructura primaria. Y entonces da lugar a esta situación. Cuando yo entro en este momento, al principio, eso fue de las primeras obras, me encuentro que en el hastial norte los ventanales están cegados, aparte de deterioros en la estructura, en goles, porque la estabilidad es espléndida. Nunca en la catedral hemos encontrado problemas de cimiento, hemos encontrado siempre problemas de goteras, y las goteras producen estragos. Pero claro, esto era un problema muy serio, y entonces ahí veis ese ventanal tapiado. ¿Por qué? Porque el ventanal del hastial norte está tapiado por la nave lateral de la iglesia nueva, que se construye y deja esa nave sin posibilidad de desagüe. Claro, ¿qué hacer? Pues probablemente el acierto fue hacer muy poca cosa. Primero levantar las tejas, encontramos la cubierta original, que estaba como 2 metros más abajo. Por eso se había... ¿Y por qué la habían elevado? Para poder sacar las aguas por una acequia que pasa por la cabecera hasta una cámara. Para poder alcanzar ese nivel con relleno puro y duro sobre la bóveda de la catedral. Y eso tapona los ventanales. Ahí veis la diferencia de nivel desde el faldón hasta la base de la ventana. Limpiado el tema y haciendo una especie de brocales en las ventanas, colocándoles un vidrio, la solución es que la ventana puede ser abierta. Y da lugar a esta solución y finalmente esta. Es decir, una simple labor de apertura de un hueco tapiado que llevaba tapiado 500 años ha permitido que sigamos hablando de que la transformación de la bóveda de cañón con la que fue inicialmente concebida la iglesia vieja y que sin embargo nuevos maestros ya de final del siglo XII trajeron la bóveda de crucería. La bóveda de crucería permite la entrada por los hastiales de la luz, la bóveda de cañón no. Entonces, esa transformación estaba emborronada desde que en el siglo XVI se construyó la iglesia nueva. Y una labor mínima permite seguir hablando de que la transformación de la estructura de la condición de la nave permite la transformación de la luz y hacerlo fácil. Fijaros que como habían taponado los ventanales del hastial norte, habían retallado los del hastial sur para aumentar la superficie de la ventana. Bien, sobre la nave central yo encuentro esto, que es el almenado, de cuando Salamanca era un lugar de refugio y de convulsa incidencia, ¿no? Porque eso fuera lugar de frontera. La frontera había pasado, muy rápidamente va a pasar a la línea del Tajo con la toma de Toledo en el 85, como he dicho, la fundación de Salamanca es de Alfonso VI, 1102. Pero se va a producir la interrupción del avance de la Reconquista hasta que luego saltará hasta Andalucía ya a finales del siglo XX. Salamanca, por tanto, no es una ciudad de frontera, pero tenía peleas entre los grupos de las distintas banderías de la ciudad. Y de hecho, la catedral tenía un alcaide y tenía una guardia que permitía cerrarse como plaza fuerte. Y por eso está almenada. De ahí hay un adagio medieval que dice pulcra leonina, vives toledana y fortis salmantina. Eso habla de la catedral como plaza fuerte. Yo me encuentro con que el hastial norte está cuajado, pero si miráis se ve perfectamente el dibujo de la catedral. Es decir, han introducido piedras entre los espacios de las almendras. Muy bien. Pues hay un acta de 1614 que habla de que se cierre ese muro y se le dé acceso a la torre de las campanas haciendo una puerta al exterior. Y dice el deseo, por las indecencias que allí había. ¿Qué eran las indecencias? Pues serían las familias de los niños y los animales que vivían en la torre porque estaban acogidos en sagrado. Y eso producía indecencia para la solemnidad del culto. Y entonces por eso tapiaron el muro del hastial norte. La labor fue muy simple, fue levantar esas piezas y añadir unas pirámides que tienen la pequeña detalle de que tienen un despiece distinto del
de la vida original, pero sí la misma envolvente. Y hoy, cuando se visita, las visitas pueden subir a estos niveles, pues se contempla. Aquí veis el brazo norte del transepto con el aldeado de cal propio de la época de la Ilustración. Probablemente un saneado sanitario y también un saneado porque la percepción barroca no permitía entender esos muros llenos de pinturas. Y hoy creemos que eran blancos. Le Corbusier escribió un libro que dice cuando las catedrales eran blancas y fue fatal, porque el libro nadie lo lee, él hablaba de otra cosa y se quedaron con que las catedrales eran blancas y no como la arquitectura clásica. La arquitectura griega era una arquitectura llena de cromatismo y de un color que hoy a lo mejor difícilmente asumiríamos. La labor de limpieza va a permitir encontrar esa colección pictórica de carácter funerario que llena el brazo del transepto, donde los notables tenían el privilegio de ser enterrados en la proximidad del altar donde el sacerdote oraba porque sus almas salieran del purgatorio. Es la mentalidad medieval. Y los más poderosos en los hastiales del altar mayor. Ese es otro de las cosas que yo me encuentro, son ese ventanal geminado tapiado. Detrás de ese ventanal estaba la vivienda de uno de los campaneros que tenía un hornillo de leña, que tenía un fregadero, cuyas aguas vertían a la cubierta. Las aguas de la cubierta tenían fugas por las tejas y el ariel y el jaboncillo de la señora del campanero hizo estragos en las bóvedas. Luego en el tiempo se han ido secando, pero están pendientes de una reparación definitiva. Al abrir ese recorrido de la torre, aparece el sentido de ese espacio que es de una interpretación compleja. Medina de Cáceres, aquí presente, establece que eso es una Galilea. Y una Galilea es para que os den nota de saber lo que es una Galilea. En definitiva, un espacio litúrgico probablemente relacionado con la resurrección y la muerte, donde de alguna forma es un espacio intermedio entre el lugar de oración y la posición del féretro que se situaba en ese lugar en las exequias funerarias. El ejemplo de Galilea es muy escaso en la arquitectura medieval española, pero procede fundamentalmente de la arquitectura de Cluny y de Pesele, que es la iglesia que yo he podido visitar, donde está más claro el concepto de la Galilea. En este momento, este espacio se visita y le hemos llamado la sala del alcaide. Bueno, ha sido una licencia que nos hemos permitido porque ese era el lugar donde el alcaide vigilaba la defensa militar del recinto, cuando ya había perdido el uso del espacio litúrgico solar. Esta es la iglesia vieja con el cierre del presbiterio. Hay que entender que la catedral no es una parroquia, es la iglesia mayor de la diócesis, es la iglesia del obispo, es la iglesia del culto solemne, por tanto el culto cantado. Y los canónigos tenían la obligación de asistir al coro y participar de la música solemne. Y por tanto se subdivide el espacio. No hay ninguna voluntad de que haya visiones longitudinales de nave. Aquí falta el coro, ya ha sido desmontado el coro, no está bien. Pero también esta reja, yo ya no la he conocido, probablemente se desmonta antes de la Guerra Civil. Ahí veis el espacio y el gran retablo que cubre la ventana absidial, porque la iglesia se orientará al nacimiento del sol, porque el resto va hacia la luz, que es el símbolo de la vida. Y esto, todos pensáis que es una herencia mediterránea, probablemente la más explícita es la organización de la ciudad de la muerte y la ciudad de la vida de la arquitectura egipcia, a un costado o otro costado del Nilo. Las iglesias en la península ibérica, cuando se orienta hacia el nacimiento del sol, coinciden con la orientación hacia Jerusalén. Pero las del norte de Europa, las iglesias están orientadas hacia el sur. Razón suficiente para entender ese mensaje, porque los guías turísticos que dicen cosas tremendas siguen diciendo que están orientados a Jerusalén. Por favor, eso ocurre en la arquitectura islámica, en la que el muro de la Qibla y el Islam tiene una orientación geográfica hacia el lugar donde reside el califa, que puede ser Damasco, puede ser Bagdad, o en el caso de las mezquitas españolas puede ser Córdoba, lo que nos permite también cronificar, dar cronología a la edificación. Bueno, obviamente son pinturas de influencia italiana y aquí aparece la estructura del elemento que cubre el crucero.
el cimborrio. Hay una transición mediante flechinas de la planta cuadrada a la planta circular, hay un cuerpo de doble altura de ventanas y una serie de nervaturas cruzadas al centro que forman una bóveda, que no una cúpula. Una cúpula tiene que tener un trazado tridimensional de las dovelas. Esto es una bóveda por rotación de eje vertical de la nervatura. 16 nervios cruzados al centro con gallones entre los nervios. Gallones porque tienen forma de gajo de la lana. Sobre esa bóveda, que produce unos empujes colosales, hay que resolver un problema de equilibrio estático. Fijaros que esa bóveda allá arriba tiene unos empujes que la miraría, es imposible. Entonces la genialidad de la estructura es cómo equilibrar los empujes de la bóveda semiesférica, que es la que percibimos en el interior. Y la solución es la solución medieval característica, que es lastrar los riñones. Porque todavía no habíamos inventado los arbotantes y cosas de ese tipo, que trasladan empujes a otras posiciones. Se lastran y se cubre con una segunda bóveda, y esta ya es absolutamente genial, que es la bóveda del tesoro de Ateo, en Grecia, que es hiladas horizontales de aproximación sucesiva. Esa estructura en los apoyos solo produce cargas verticales, no produce empujes. Los guías turísticos también dicen que esto es de influencia bizantina. Se creen que es por las escapas de Portugal. Claro que es de influencia de las cruzadas. Es decir, las cruzadas nos traen modos de construir oriental, ciudad construida en Bizancio. En Bizancio, de Bizancio viene la pechina. De Bizancio, de Grecia, viene la bóveda de hiladas horizontales. Ahí es donde es oriental el cimborrio, no en lo ornamental. Entonces, entender el cimborrio como esa estructura es muy importante. Estructura que para contrarrestar el empuje va reforzada con estos cilindros de esquinas y estos elementos en los ejes longitudinal y transversal, que no hacen más que aumentar el peso para equilibrar el empuje de la bóveda interior, porque la exterior no produce empuje. La bóveda está coronada por el gallo, que es el símbolo de la iglesia vigilante, y por eso se llama Torre del Gallo, pero en realidad es el cimborrio de la iglesia vieja. Y veis la imagen que está en todos los bares de Salamanca, que es el aspecto que pudo tener el barrio chico del siglo XIX. Fijaros, ahí está la escalinata, y están tres columnas con cadenas, y este tejaroz que está montado por encima del balaustre. Obviamente ese balaustre cuadrilobulado no puede ser del siglo XII. Eso es una modificación puntual que se realiza el tiempo después. Pero de alguna forma, la necesidad de protegerlo, fundamentalmente, fijaros en nuestros tejados. Y ahora vamos a ver los daños que teníamos ahí. Ahí veis los daños característicos de esta piedra. Salamanca es la ciudad de la arenisca. En construcción se usa fundamentalmente las piedras duras, que son el granito y el basalto. Las piedras más blandas son los calizas, de los cuales una derivada es la caliza cristalizada, son los magmas, puede ser distintas o no, y con menos frecuencia las areniscas. En el caso de Salamanca hay una cantera, la cantera del pueblo de Información, que ha producido toda la piedra de la ciudad. La ciudad está inundada de piedra de Villamayor. Pero la piedra de Villamayor en realidad es un barro consolidado, es un barro endurecido. De hecho, las canteras se trabajan a cielo abierto, se cortan los bloques y se utilizan herramientas casi de carpintero, con unos serruches, porque la piedra de la cantera está blanca por la boca de cantera. Cuando se saca y se pasa un tiempo, endurece. En realidad son gránulos de sílice con conglomerates naturales que producen este aspecto. Que con el tiempo oxidan los elementos de hierro y da ese color rojizo, con vetas, que caracteriza la piedra de Villamayor. Pero es muy vulnerable a la infiltración. Como podemos suponer, detrás de ese balastre que había protegido los antiguos con un tejado, hay un tejado con un canalón de plomo, que yo me lo encuentro así de deteriorado, de imposible mantenimiento. Entonces tenemos que desmontar el barandal, tenemos que reparar todo eso, labores características de preparación de elementos de piedra, y al final tenemos esta solución. Esta foto es después de la intervención que hemos querido volver a hacer, pero dejan las heridas de la historia. Aquí se ve el nivel de esa plataforma alta que habéis visto en la fotografía antigua, y de alguna manera esta herida
permite seguir explicando las cosas. Es no reparar hasta dejarlo como nuevo. Porque aquí hay una intervención de 1950, que es la que desmonta que sustituye con piedra nueva todos los ventanales del ábside central. Están como nuevos. Es una reposición de hace 70 años. ¿Desde cuando una ventana del siglo XII puede tener estado perfecto? Entonces, son criterios de época. Vosotros vivís una generación más compleja, el debate de la intervención sobre los viejos edificios está ya mucho más avanzado y de alguna manera situaciones de este tipo hoy no serían tolerables. Pero la biografía del lugar me permite explicar que eso es una reposición de 1950 y que esto es una herida que yo he dejado porque la podía haber envuelto y haberla hecho desaparecer. El claustro es apasionante en sí mismo, tiene las distintas capillas que se inician con la talavera, que es del siglo XII, y estas son del siglo XIII, y luego esta de aquí, siglo XIV, y esta de aquí es la cama capitular, y luego y el claustro como tal es una intervención del siglo XVIII. Ahí veis ahora me contamos, es el manuscrito de Carlos de Nippur, en la que explica con dos trazos la medida del claustro. Eso que decimos que la superficie de la banda es igual a la superficie del jardín o del vergel, pues se deduce por esa simple trazado. Este simple trazado permite entender el trazado superior. Y él lo hace aquí, con el dibujo aquí, es una explicación mínima, pero bueno, los secretarios del documento nos han permitido que otros más torpes lo vayamos entendiendo. Aquí veis que en el caso de Salamanca se cumple, pero hay que pensar que esta fachada al vergel es nueva. Se desmonta por Andrés García de Quiñones en el siglo XVIII. La veremos ahora. Ahí veis la distinta escalonamiento y ahí veis distintas intervenciones del claustro. Primero las capillas en sus cubiertas, yo las encuentro arruinadas del año 80 y tantos, y poco a poco pues las hemos ido recorriendo y ahora está el edificio fantástico. Veis que es que nada se le ha quitado, nada se le ha puesto, pero todo está visitable. Estructuras de madera nueva, que se colocaron nuevas, de intervenciones sobre las cubiertas de las palmas, donde había situaciones como esta, que está abierto, no en el siglo XII, aunque el espacio es del siglo XII, se supuesto en el siglo XIII, pero de alguna forma la cubierta lo tapaba, cosas que hacían los antiguos. Esa línea de lechinales habla del apoyo de las vigas y la teja con morterazo iba contra el rosetón. Bueno, pues pequeñas actuaciones que van permitiendo bajar ese nivel. Y sobre todo esto es un ventanal que está en el brazo del transepto norte de la iglesia, que estaba tapiado. Y estaba tapiado para adosar el enjalmelado de yeso y un tabiquillo que lo tape, unas estanterías del archivo diocesano. Estaba de intruso dentro del archivo catedralicio, cuando son dos cosas distintas. Yo me encontré con que el peso del papel me estaba arruinando las vigas del suelo. Y eso fue una fortuna, porque lo apeamos y prosperó la teoría de que era una emergencia. Y entonces se desalojó el archivo diocesano y me dijeron que dónde ponerlo. Entonces lo puse en el sitio peor, que es en las patas del claustro, tapiadas con tablas. Ahí estuvo 3 años, pero los 3 años allí. Si lo llego a montar en las torres de cabecera o en cualquier otro sitio, seguirían allí. Y entonces ese valor archivístico hubiera estado perdido. Bueno, lo cierto es que desmontamos el archivo diocesano, pudimos abrir ese ventanal que aparece ahí, que está tallado en todos los elementos que sobresalen de la fábrica, y ahora ahí está la sala de investigadores, que es fantástica. Esa es otra explicación propia del momento. La cultura de la banda de la planta alta tiene con las cejas de cita una pendiente mínima para que el agua corra. Pues fijaros que tapan el barandal, y es un barandal acabado. Ahora tenemos soluciones que permiten bajar la pendiente, pues hemos vuelto a recuperar el barandal. O sea, son pequeñas sobritas y dicen, qué tontería. Y claro, pero es que muchas tonterías han ido permitiendo poner en valor elementos que estaban groseramente emborronados. Este es el aspecto que yo me encuentro del claustro, donde no se sabía de nunca, donde se almacenaba todo lo que se sobraba en la catedral. Se hicieron excavaciones arqueológicas y después de que todo
todo se puso patas arriba, pues hemos conseguido recuperar el vergel con el pozo, obviamente descentrado, porque el pozo es una persistencia, y dejar eso en condiciones de dignidad y hacerlo accesible, porque antes las vidrieras eran unas vidrieras opacas, como el convento malo, para que no se viera la miseria del patio, pero ahora ya puedes salir al patio y lo podréis visitar. Esta es una intervención en las salas capitulares, que fundamentalmente lo que tiene es una intervención de reparación de una cubierta de mar y picadero. Es una reparación, porque podemos haberla tirado, pero no, porque ahora cuidámonos esas cosas. Se repararon los daños, se reforzaron los elementos debilitados y fundamentalmente nos encontramos con el estribamiento podrido. Pero todas las cubiertas antiguas levantéis, si el estribamiento no está ventilado, no encontraréis así. Entonces, obviamente, se hizo una labor de reparación y de puesta en servicio de la vieja estructura que tiene el valor, es un cuchillo a la española, y luego tiene unas correas, y sobre las correas tiene los tableros. Cuando hicimos, ahí veis ya las correas en su madera nueva, incorporamos aislamiento térmico, porque abajo está el museo que te realice con unas piezas de pintura que podrían espantarte de buenas que son y que tienen el orgullo de cualquier museo. Y aguantaban el calor del verano y el frío del invierno, hasta que por fin hemos hecho un museo con climatización de temperatura de la humedad que es ejemplar. Pero todo empieza por arreglar cubiertas. Encima de ese tema viene sobre el tablero esa placa ondulada, o el onduline que se denunciaba en la tele cuando vosotros no habéis nacido, pero es horroroso porque la ondulina envejece. Y cuando pasan los años te encuentras ondulinas que se te van así por la mano. Entonces ahora hay entonces se pusieron muchas veces placa ondulada de fibrocemento. ¡Horror! El fibrocemento ahora es cancerígeno, no se puede poner. El mercado tiene las placas de TV, que son de fibra de vidrio y resinas politécnicas. Y entonces eso permite echar la placa y ya, si llueve delante de la obra, tranquilo, ya vendrá el tejero y el tejero resolverá. Las tejas, siempre ponerlas con un gancho, porque las tejas tienen el mal gusto de correr con la pendiente abajo. Siempre, y en estos conjuntos que luego es inaccesible. En la antesacristía había un artesonado, obviamente por traslado del siglo XIX de alguna parroquia abandonada. No hemos documentado el origen de estas, no ha habido forma de documentar, pero es un traslado sobre el que había una cubierta y agarraros con pies derechos apoyados encima del tablero del artesonado. ¿Lo veis ahí? Y ahí tenéis las fotos. Los pies derechos apoyan sobre el tablazón del artesonado, allí donde le caigan. O sea, algo terrible. Si no funcionaron, puede picar. Bueno, pues ahí sí desmontamos esa cubierta, que era una cochambre de un momento de miseria, y pusimos, ahí veis los pies derechos apoyando encima del artesonado, y pusimos una cubierta de pal y picadero con unas tirantes de cable de acero trenzado que se cubrió de nuevo con sus estructuras. Estos son los sistemas para la climatización, que se hace una especie de gloria, son unas canales para impulsar por suelo y retornar por arriba. Entonces, son unas zanjas, pero va tamisado con esos conductos que luego van a su vez aislados. Entonces, eso se va cerrando y por esas bocas se produce la impulsión. El equipo de climatización, que me costó mucho que prosperara, porque ni en la Junta ni en el Cabildo están acostumbrados a tener equipos que tienen que tener un mantenimiento, claro. Pero está funcionando. Eso mantiene el grado de temperatura que nunca lo tuvo. Ahí veis esos complejos. Y este es el origen de la obra. Tuvimos la fortuna de que ese techo se cayó por su propio peso y sin avisar. Y entonces el deán, que entonces había, era un personaje muy inteligente, y dijo, así pues yo cierro el museo. Pero hombre, por Dios, se pone una flechita, se le pone un puntal. No hay seguridad, pues se puede caer. Si saca de ese trozo, se puede caer. ¡Qué buena gestión! Porque claro, antes la empresa salió, los periódicos, se ha hundido el techo del museo, porque ahí eran las antiguas salas capitulares, actualmente Museo de Pinacoteca. Y gracias a ese escándalo, pues pudimos tener la gestión de obtener fondos. Pero claro, la disculpa era eso, para que lo último es una obra del carajo. Porque empezamos por arriba, como habéis visto, cubiertas nuevas, el artesonado, luego climatización, luego arreglo de pared, y por último, la restitución de este trozo. Y como veis, sí es interesante, porque ese falso techo está hecho con tablas, tiene las cordeles de esparto,
y luego un grueso de yeso tremendo, casi de 8 centímetros de grueso. Claro, si de alguna manera se produce la pudrición parcial de los cordeles de esparto y del tiempo y la humedad y los suelos, se cae ese, porque no tiene una armadura de cañizo, que es algo muy propio ya de tiempos después. Pero en realidad esto es una herencia de las llamadas bóvedas enlatadas. Eran bóvedas de madera que luego iban revestidas de guarnecido. Bueno, ahí veis, se puso, como podréis suponer, un pladur foc para que sea un corte de fuego, para que si hay un incendio en el museo no afecte a la cubierta y a la inversa. Había que hacer un corte de incendios y eso se hizo mediante ese sistema dentro del mismo grueso del tema sin alterar la moldura del perímetro. La moldura del perímetro se prepara y ahí la moldura interna es una reproducción íntegra que luego está pintada en sí, porque se nos venía solo, era de aterrajado de yesos con cascote y todo estaba medio despegado, en cualquier momento se nos podía ver. Entonces es nueva y está atornillada con enganches a una pieza de madera que va por encima. Ahí veis el equipo de restauradores de pintura con la reconstrucción de pintura y luego la implantación de un recorrido museístico donde veis las salidas de las impulsiones y los retornos que van por otro sistema a la puerta. Esta es una capillita, empezamos por lo pequeño porque luego llegaremos a la gran iglesia. Esta es la capilla de Santa Bárbara. Es una capillita del siglo XIII, que está muy tocada, pero claro, aquí los guías turísticos dicen que se celebraban las pruebas de graduación de los doctores de la universidad. Entonces, en una silla, dentro del doctorado hacía su explicación, los cátedros se sentaban alrededor y luego los fotógrafos iban de fiesta y los suspendidos serían por la puerta de calle. Es lo que cuentan los guías. Pero hay que contar muchas más cosas. Primero, esta capilla del siglo XIII con este aspecto, esto tiene muchas cosas, ¿no? Este retablo no es de ese momento, eso es un retablo del siglo XVI y ese mobiliario y esta cerámica de Talavera y esta reja del sepulcro, y ahí está la silla de doctor. Bueno, entonces se hizo un estudio muy complejo y se hicieron las labores oportunas. Fijaros, esta bóveda es fantástica porque aquí sí que hay unos gallones colosales que es lo que hay en bóvedas triangulares entre las nervaturas, pero es una bóveda que se parece un poco de alguna forma en concepto a la de la Torre del Gallo, como habéis visto. En definitiva es una bóveda de una sola clave. Luego veremos en la iglesia nueva las bóvedas de múltiples claves. Bueno, reparaciones exteriores, reparación de la cubierta. La cubierta, como es una bóveda medieval, está hecha con relleno. Los faldones, los planos de los faldones, es relleno de tierra hasta formar y luego una costra de cal y sobre ello la teja. Cuando yo levanto esa cubierta ya es donde encuentro el onduline. Lo habían puesto en los años 70. El onduline se hacía por la mano, por eso digo, el onduline ha salido del mercado, no lo vais a encontrar. Pero de alguna forma lo que teníamos que hacer era reconstruir los planos de los faldones. Veis que hay un mallazo, se acabó lo suficiente para que tuviera ese hueso. Sobre el mallazo va la placa BTU, sobre la placa BTU va las tejas y luego la fachada, dejando las señales de las cartas antiguas que estuvieron aquí adosadas. Y todo este dibujo del fuego que hacía aquí y de todo eso es explicado, os enseñaré en una foto de la transformación de ese lugar. Porque obviamente contra los muros de Castilla Catedral hubo viviendas durante mucho tiempo. Al interior se hicieron los propios del oficio, con los arreglos de los claves ornamentales, y en el interior se desmontó la sillería, se hizo una sillería nueva reproduciendo la antigua, y el sepulcro del obispo Lucero fue intervenido por unos habilidosísimos restauradores, sacando todo el cromatismo hasta el extremo de, fijaros, estos enterramientos que hoy casi nos parecen excesivo el nivel de cromatismo, pero parece que es lo correcto, porque el tiempo nos había dejado absolutamente apagados. Entonces se hizo la restauración de los sepulcros y fundamentalmente el problema que había es que detrás del retablo del siglo XVI, cómo no, había un retablo simple. Y ahora estamos en la agenda. ¿Qué hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? Porque claro, la capilla es de estructura medieval, pero
tiempo el estilo de un edificio, decir sin dilación que es del más puro estilo transición, porque acertaréis plenamente. Claro, esto es del más puro estilo de la biografía de ese libro. Entonces teníamos que encontrar una fórmula que no nos hiciera elegir. Y el retablo, bueno, se despieza, se arregla, se monta, y esa es la fórmula. A ver si quiere solucionar porque aquí hay un vídeo. Ay, que no va a salir. A ver si quiere salir. Tiene que haber un vídeo porque lo que hemos puesto es un retablo móvil. El retablo del 16 se mueve y se puede enseñar el retablo en llevar restauración del retablo. Bueno, pues este retablo tiene unas potentes bisagras y se mueve en paralelo y se traslada de tal manera que yo puedo, o habitualmente lo dejo en la configuración que ha llevado estos días, que es el retablo del 16, con su mobiliario académico y funerario en condiciones, pero en un momento dado que se hace siempre el día de la patrona y algunos otros señales y a petición de algunas visitas, se hace así y se ve el retablo pintado que es del siglo XIII. Pues lo siento, ha fallado el... Bueno, ahora nos queda la capilla de Santa Catalina, que yo me la encuentro así, que es un almacén de trastos, la capilla de Santa Catalina o del Canto. Es, por su propio nombre, la capilla musical. Ya de que dejó su primera carácter litúrgico, lo abandonó siglos atrás para convertirse en un espacio de reuniones de sínodos de obispos de la diócesis y de lugar de música. Yo me lo encuentro con elementos almacenados, como veis, puestos aquí, y con este aspecto un poco desconcertante, con las bóvedas unas veces niños, con raspadas otras veces, y con graves problemas en la nervatura. Esa nervatura es la ligera, podemos decir, donde ya aparecen terceletes, que son las claves secundarias de la clave central, y aparece una confusa orientación, porque es que en una primera construcción la orientación de la cabecera va hacia levante, como todas las del claustro, todas están orientadas hacia levante, pero luego se produce una ampliación hacia el sur, y entonces ahora mismo el eje está orientado hacia el sur, pero es que es una transformación del siglo XIV, extremadamente esbelta y particularmente hermosa. Llegar hasta ahí supone el esfuerzo de un andamio colosal. Ahí aparecen los distintos músicos que ornamentan la nervatura con los distintos instrumentos, por lo cual ya esa ampliación que desde el siglo XIV ya estaba destinado a la capilla del Cálido, y aquí aparecen pues situaciones colosales como el descendimiento de esta clave, cuando veis en un edificio de este tipo las claves van como locas, se vienen para abajo, porque en el momento que pierden la presión de las enjutas, la clave desciende. Y obviamente puede ser repuesta a su lugar, que es lo que hicimos. Claro, eso mediante un breve sistema de apeo y con unos tornillos de presión, siempre que se pueda, regresa a su sitio, siempre que las pongas en carga. Claro. La situación de separación entre la nervatura y el cemento, labores, como vais a ver, muchísimas hechas en la catedral, y luego esta solución. Tenía que ser un espacio que fuera polivalente, que pudiera actuar de salón de actos para los actos culturales de catedral, pero que no fuera un salón de actos permanente. Entonces lo que hicimos es un suelo flotante, simplemente con un doble rastrelán, por donde van todas las instalaciones de sonido y tal, que luego tiene este remate que a cualquiera se los ocurriría para evitar que la humedad de los muros afecte a esa tarima, y que permite tener el montaje de los actos con sillas, se hace con sillas que se ponen y se quitan. Porque si hubiéramos montado un salón fijo, hubiéramos contaminado demasiado ese espacio. Entonces, cuando vayamos, igual está montado el salón, que no está montado el salón, pero esas sillas se montan o se desmontan, se montó esa cabecera compleja que tiene un mueble auxiliar y luego un sistema de proyección que convierte eso en una sala multimedia espléndida. Las ventanas tienen un store que con un
motorcito baja o sube para controlar la entrada de la luz, y luego ha habido un perfume de ese canal de ahí, que ahora os lo contaré, porque cuando hicimos la actuación en la Casa de la Cabeza, pues ahí había un problema de sectorización de incendios. Bueno, esta es Santa Catalina, maravillosa, está ahí arriba. Esta es la Casa de la Cabeza. En la cabecera de la iglesia había muchas casas construidas. La mayor parte de todas las que están en el Precio Chico se desmontaron en los años 50 y se urbanizó ese espacio que estaba como demasiado limpio, pero bueno, también se quitaban de lo que solo quedan las manchas sobre los lienzos. Pero en el rincón es la casa del Cabildo, y esa casa está tan protegida como la catedral y llevaba arruinada, no sé, seguramente desde la Guerra Civil. Y yo me encuentro una ruina y durante años doy la vara y sabíamos que teníamos que arreglar la ruina. Y al final hemos arreglado la ruina y hemos hecho la tienda del final de la visita turística, donde puede usted tomarse un cafelito, donde puede usted comprar un recuerdo, y usted sale a la zona de la cabecera, que ya está el Museo de Lis y la Casa Lis, el Museo del Archivo Histórico Español. Fijaros que el nivel de precariedad es absoluto. De hecho, este muro está vencido y está a punto de caer. Bueno, la actividad que quedaba de gran ningún recuerdo es una pura ruina, pero se hizo la labor de arreglo, se estableció una estructura nueva, se montaron los forjados de madera, se establecieron las cubiertas y al final se montó este espacio, que es un espacio contemporáneo, introducido en esos muros históricos. Con ese lucernario que me permite entrar la luz sobre la escalera y visualizar los muros de la catedral que están ahí mismo. Entonces, este es hoy el final del itinerario. Esta escalera tiene un ascensor muy válidos, tiene toda la accesibilidad resuelta, y había montado pues la venta de este, por ejemplo, es el muro de la Abadía de Santa Catalina, y es desde el Lazar del Pimiento, y así lo trabajamos. Pero este aspecto se ha transformado en esta escalera, es decir, como pudo haber estado toda la vida, ¿no? Por fuera es la misma, los muros son los muros históricos, pero por dentro hay unos aislamientos térmicos y unos clavules blancos, salvo en los muros de la catedral, que son los que nos han dejado a la vista. No hemos dejado, hay una campaña en club que os animo a que se cumple, es el club de la litomanía contra la litomanía y contra la ladrillomanía, que es algo que ha hecho estragos en el mundo de la restauración, que es la incultura de rascar los muros porque son de piedra. Los muros son del material que tenían a mano, pero se enjalbegaban, se revocaban casi sistemáticamente. Y entonces quitarles los desconchones es una falta de cultura brutal. Y hemos convertido muchas iglesias en mesones por el afán de rascar los muros. Las bóvedas siempre se revestían en los plementos y se pintaban. Y Salamanca, que es un lateral, que es un edificio de sillería paradigmático, tiene las bóvedas pintadas. Había unos documentos, había un contrato que era el contrato con el pintor de la bóveda. Y en función de la técnica utilizada en el despiece, podemos dar fecha a en qué momento fue pintada la bóveda. Bueno, este es una labor muy trágica. Hay muchísimos que están pronto que han ido a crecer desde entonces y hemos hecho una zona de descanso. Ahora estamos ya en Campos, aquí donde ponemos el acuerdo del Monumento Nacional. El Monumento Nacional se declara a todo el mundo, no solamente a la Iglesia. Y efectivamente, aquí lo veis. Primero, la portada de Oriente, que en realidad traslada a la fachada ya el siglo XVI. Vamos a ver, en la etapa medieval las iglesias se construían casi sistemáticamente definiendo el perímetro con lugares sagrados y poniendo en la cabecera el punto litúrgico. Es decir, se construye en definitiva de la cabecera hacia los pies y siempre orientadas hacia los interiores. Pero ya en el siglo XVI la ciudad es la que manda. Entonces la obra se va a iniciar siempre de la ciudad hacia el interior de la iglesia, porque se traslada la pastoral de la imagen al retablo de la fachada. Y más en ese momento en que se llena de iconografía, que es el momento cumbre del plateresco y el y todo este mundo que entonces ahí aparecen estos arcos cónicos que son muy característicos de Salamanca. Nos encontramos también de San Esteban y tantos otros construcciones del momento.
Esos arcos cobijos están protegiendo el retablo en piedra que está presidido, como no puede ser de otra manera, por el Calvario. Y en el pilar de la puerta central está la imagen de la Virgen, porque todas las catedrales están bajo la advocación de Santa María, excepto las que están bajo la advocación del Salvador, y alguna excepción. Por eso Notre Dame es una palabra genérica, y podemos hablar que esto es Notre Dame de Salamanca. Notre Dame no es solo Notre Dame de París, casi todas las catedrales son Notre Dame del lugar que corresponde. Ahí está la Virgen, con más una iconografía interesantísima, que habla de la inocular y la polémica teológica que enfrenta a los dos bandos de la universidad. Bueno, labores que se hicieron por la restauración de todos estos arcos cobijos y fundamentalmente la intermediación del ambiente, porque eso daba lugar a unas filtraciones colosales. Pero poco más. No podría decir que nada más se nota. En la fachada no tuvo que hacer el más importante, porque fijaros, primero me encuentro con las cubiertas que hemos dicho que son de perchas metálicas de los años 70 y lo que tienen es una tela de asfalto gofrada, que debería ser lo mejor que había en el momento, pero 50 años después la tela tenía goteras. Entonces se levantaron las tejas, se pusieron las monitores de clorinaciones, se puso, y lo que estaba fundamentalmente en los barandales. En el de abajo habéis visto que tiene una barandilla de pizarra, pero es un barandal solo. Pero en el de arriba, que es de filigrana, pues fijaros los posteriores, ¿no? Como ya se ve que no son módulos repetidos, el proceso fue desmontar los módulos, llevarlos al taller, introducirles refuerzos en este costado de fibra de vidrio con morteros adhesivos y añadir los elementos que podían trasladar en una restitución de volúmenes. Esto ya es polémico. Pero vamos a ver, si tú te rompes la boca, te das una leche, te vas al dentista y te pone un diente, porque habías perdido la sonrisa. Entonces, los deterioros hay que conservarlos cuando son biografía, pero cuando desfiguran el tema hay que pensárselo dos veces. Aquí la decisión fue restituir los volúmenes perdidos mediante reproducciones introducidas mediante clones. Aquí veis las piezas reforzadas, arregladas, sin cortar, y su colocación. Claro, fijaros, esta gente tiene una gárgola. Eso te ponía nervioso. Eso es una miseria. ¿Cómo vas a poner una gárgola con una vacante? Estaba rota ahí. Entonces se añadieron estos, se quitaron las geografías y se añadieron esta dirección. Yo creo que en Salamanca se creen que es así de toda la vida. Esto está en todo. Ahora, pero está precioso y funciona porque es una lanzadera. Y le quitamos la bajante. Yo puedo decir que tengo la intuición de que existía, pero no tengo la prueba gráfica. Pero seguro que los antiguos no hacían la bajante. Y desde luego los antiguos sabían muy bien que la gárgola de granito babea. Necesito algo que lo lance. Entonces pusimos estas medidas cañas y ha sido un éxito total. Ahí veis la solución. Todos agotantes, donde aquí tenía las cigüeñas más gusto de cortar. Entonces teníamos elementos, se arreglaron, se desmontaron, se recortaron, simplemente restituyeron. Y aquí había dos agotantes con la cadena de desagüe del nivel superior, que tenía unas lanzaderas a la letra contra fuego. Le pusimos esas protecciones para que si las cigüeñas volvían a poner el nido de nota con las cadenas. Y aquí se ve las alfaberas y todo. El barandal de arriba ya era tremendo a nivel del interior. Y lo que la decisión fue no quitar nada de lo que permanecía y restituir la sonrisa de la vieja dama que estaba dañada en ese nivel. Y ahí lo tenéis espléndido con unos canales visitables para el mantenimiento de la agua. En la portada de Ramos nos encontramos toda la parte de la muy deteriorada por capilaridad. Entonces, la inercia se eliminó, se sacó la piedra de alzar, porque el grueso del muro es una fábrica distinta que la piedra de pendiente. De hecho, el muro siempre tiene la hoja exterior y luego el relleno interno. Se colocó piedra nueva, se restituyó geométricamente las entrecalles y se introdujeron los animalillos que habían desaparecido. Nunca tuve una descripción de qué animalillos estaban ni una fotografía suficientemente detallada. Entonces se pusieron animales del campo en una hojarasca, porque también es señal del tiempo tallar algo diferente. Pero si hubiera tenido la prueba científica de
la iconografía, pues lo hubiéramos reproducido probablemente. Pero pusimos esa. Y esto nos llevó a morir de éxito, porque en el camino pusimos un león, un helado, un águila, un angelote, y pusimos unas flores. Y entonces ahora los guías turísticos solo explican a los astronautas, por lo cual es una desgracia. El astronauta se puso, y no fue un invento, pero es muy frecuente en edificios antiguos ver piezas introducidas con una labra iconográfica contemporánea de la restauración. Es un indicio para una mente avisada de que eso no es antiguo, para que sea evidente. Y nos pareció que frente a la creación del ser humano en el siglo XX, pues podía estar mejor que el astronauta que titubea en el espacio. Pero la gente se cree que es que he oído explicaciones de que eran los turnos del siglo XVI que tenían una premonición. Barbaridades inexplicables. Y de hecho todos hacen la foto con el astronauta. La cinepota tampoco hace impresionar, es una filita pequeñita. Lo importante es que la hojarasca está reproducida y que la lectura de esa pieza, que es la Teresco, Rodrigo Gil Tañón, la Vera Limonera, Salamanca Elena, está salvada. Ahora han hecho una cosa peor, que para salvar ese escalón han puesto una rampa, que la han puesto con la de mi integridad. Es decir, te puedes romper la prisma en la rampa, pero bueno, menos mal, porque si la llegan a poner larga haciendo así con barandillas, sería... Bueno, en la cabecera había unas torres que durante un tiempo se pensó cómo rematarlas, se les puso un tejado de remate, y este es un dibujo espléndido de la maestra de Túbal Rodríguez, que proponía la construcción de estas torres en la cabecera, que nunca se construyeron, pero se entra en el tituleo de las torres que se unían de las campanas. Yo me encuentro esta miseria, y entonces montamos esta estructura, esta es la maqueta de la estructura, tiene un doble estribamiento, tiene tirantes dobles cruzados al centro, y luego tiene unos pares y un pendolón que trabaja a tracción fantástico, de manera que cuanto más carga tiene eso, más equilibrada está la estructura. Con este tema se montó la realidad, se colocaron las correas correspondientes, se pusieron los tableros y se dejó, y ahí tenéis las torres regladas. Estas son las dos torres que nunca llegaron a rentas, es decir, ya no estamos para levantar torres, estamos para consolidar la biografía del edificio. En el lado opuesto, en el barrio chico, también teníamos problemas de deterioro. Aquí tenías los planos de obra, el tallado de la nueva piedra, y este es el proceso. El lenguaje es esto que viene de la cantera, se llama la piedra. Esta es la piedra de la cantera, que se convierte en sillado cuando se escuadra con el hacha de cantera. Que ahí lo tenéis, esa es la herramienta que deja la señal en los paños cuando luego nos encontramos el proceso de la sacado de planos. Con las plantillas básicas se hace el primer tallado de la piedra. Y cuando está terminado, por lo menos nosotros lo hicimos así, terminamos la pieza y se trasladó luego a que estas piezas así se hizo la preparación del patio chico y ahí pusimos esto en la torre. Estas son las cubiertas de la sacristía, con una cubierta histórica que se conservó, manteniendo los maderos antiguos, poniendo teja nueva, y esta es la antesacristía, que cuando estábamos en obra nos denunciaron porque estábamos vaciando la catedral, claro, es que al quitar ese forjado estaba totalmente podrido. Pues quedó ahí en esta foto anterior habéis visto ahí esa otra clave que ha descendido, ¿no? Entonces este es el lugar final y aquí se ha convertido en el lugar de gestión de la catedral. Y en vez de una cubierta hemos hecho una terraza, por lo cual se puede estar aquí. Esta es la imagen del patio chico. Aquí veis los restos de las viviendas que ahí pudo existir. Bueno, nos queda el cimborrio y como quiero llegar a la torre, voy a pasar muy deprisa con el cimborrio que se desmonta entero, se montan las vidrieras, se cubre se aumentan los captores, protecciones de plomo que cierran la linterna y que sobre todo quitamos esa malla que había, que yo me encuentro lleno de escombros por caída, por goteras, en definitiva. Entonces ahora mismo pues tenemos para establecer las pinturas, la
terceletes y contraterceletes y con jombados y con rampante llano y complementos que dice la teoría que la nervatura sujeta al complemento. Y yo he visto nervaturas en pie y no complementos en pie y nervatura caída, o sea que todo es poco complejo. Pero este es el éxito de la estructura medieval. Porque ese templo, ¿qué es? Es gótico del más puro estilo de transición. El trazado es un trazado medieval, hereda la métrica medieval. Métricamente es un trazado de 400 por 200 pies, que es la misma dimensión que la Notre Dame de París, por ejemplo. Ornamentalmente, conforme va subiendo, cada vez se hace más renacentista. Pero estructuralmente mantiene la estructura de la nervatura medieval. Y esa nervatura medieval se va a mantener durante todo el siglo XVI en la arquitectura renacentista. Y cuando llega al cimborrio es explosivamente barroco. ¿Por qué? Porque barroco, ¿qué significa? Barroco significa el recargamiento. A veces. Fundamentalmente barroco es transgresión. Transgresión de la regla. La transgresión de la regla genera la explosión maravillosa del civismo. Bueno, aquí hay una obrita que se está haciéndose ahora, que es el enlosado, que está arruinado, porque el enlosado antiguamente tenía este aspecto de cuña. Esto, en el 1970, la Dirección General de Arquitectura hace una intervención, porque si la Dirección General de Bellas Artes actuaba sobre los monumentos, la de Arquitectura actuaba sobre los conjuntos históricos. Y entonces desmontan todo eso y construyen la lonja que está dibujada, firmada por Ponsonello. Y eso es lo que vais a ver mañana. Entonces ahí tenemos un problema que debajo de eso hay esta estructura, que dice en 1970, absolutamente arruinada, como veis, son viviendas realmente natas, totalmente porque ha fallado la documentación. La hemos tenido cambiada y ahora ya después de un largo proceso de gestión, pues se han iniciado las otras. Esto es el comienzo de eso. Bueno, y ahora son las 9. Y como hay que ser respetuosos, la torre os la cuento mañana. Porque la torre ya es la pera. La torre es una torre medieval que tiene un incendio en 1715, que se queman las campanas, que cae al suelo y que el cabildo tiene dinero y manda reparar. Pero no solamente reparan, sino que le añaden un cuerpo barroco, como al alminar de Sevilla, que sobre el alminar almohade se construye Hernán Huist el remate cristiano. Entonces, el sobrepeso del cuerpo barroco produce la ruina del fuste medieval. Y los guías turísticos y bueno, sí, pero la punta de Guadalajara y todo, no es eso. Es el sobrepeso y está aprobado por los maestros llamados a consulta que emitieron sus informes y que dejaron señales de las rajaduras de la tela. Evidentemente, Ventura Rodríguez lo que dice es que la tienes y que te pagan las 2 toneladas de cartera que se destinaban al grupo de era precioso, lo veréis mañana, pues está allí el fascículo, el original estaba de la. Entonces, el que lo reparó lo hizo forrándola por fuera y poniendo cinchos y agarrados internos. Pero no se llevó la torre medieval, la torre medieval está adentro. Y entonces resulta que eso estaba cerrado al público desde tiempo inmemorial. Y hemos conseguido el recorrido por el interior de la torre. Porque va subiendo distintas estancias, va viendo los distintos niveles de los andenes, las iglesias y llegas hasta el nivel de campana. Y eso es bellísimo. Y sobre todo, no, hombre, hay que trepar. No es todo seguido. Una vez subí a la torre de Estrasburgo y me dio un ataque, porque es que son unos sillos sin parar. Y no sé los escalones. Yo llegué echando el bofe. Aquí no, vamos a ir subiendo de estancia a estancia. Eso es lo que haremos al final de la mañana. La cita mañana es a las 11 en la Puerta de Ramos, que está en la Plaza de la Mañana. Cada uno, no sé cómo iréis, pero echamos la mañana en la catedral. Y allí os contaré el resto. Y por lo demás, si no tenéis más preguntas, yo cierro el negocio. Si alguno tiene alguna pregunta de los que no vais a poder